El asesino profesional mata con revólver. Y son 2 tiros en la cabeza, uno aquí y otro aquí, de arriba de las cejas para acá. El asesino que no es profesional dispara aquí para abajo porque tiene miedo. O te pega un balazo aquí, o te lo pega aquí en el estómago. Te puede salvar, pero aquí y aquí no tiene salvación. Son 2 tiros. Lo que acabas de escuchar es una clase magistral de cómo asesina a un narco, brindada por el sicario más temido de Colombia, John Jairo Velázquez, alias El Popeye, el ejecutor favorito de Pablo Escobar. Como operador estrella, este hombre cometió más de 3.000 ataques brutales, sembrando terror no solo en su país, sino en toda Latinoamérica. En esta entrega de Militarmente, queremos contarte en detalle cómo fue su carrera y cuáles fueron los crímenes más impactantes que realizó al servicio del Cártel de Medellín. Acompáñanos, este será un video cargado de sangre, en el cual aprenderás el oficio del sicario de la mano del mejor asesino de todos los tiempos. John Jairo Velázquez nació el 15 de abril de 1962 en el municipio de Yarumal, departamento de Antioquia, Colombia. Aunque parezca increíble, su primer acercamiento a las armas de fuego no fue como pandillero, sino como alumno en la Escuela de Cadetes de Policía de esa región. Si bien nunca se graduó, aquella experiencia fue crucial para su vida. Luego de varios trabajos poco satisfactorios, empleó sus conocimientos policiales y su afición por la violencia para trabajar como guardaespaldas de figuras públicas como la Reina Nacional de la Ganadería de 1984, la bellísima antioqueña Elsie Sofía Escobar Muriel. Fue en ese empleo que Popeye conoció a Pablo Escobar, ya que la modelo era su novia en aquel entonces. Cuando Elsie Sofía terminó la relación amorosa con el narco, Popeye se quedó sin trabajo y este decidió pedirle al capo que lo contratara dentro de su organización criminal, el Cártel de Medellín, bajo el pretexto de conocer en detalle sus actividades. Le dijo: "Yo conozco sus caletas, o me da trabajo o me mata". Su bravura impresionó a Escobar, quien no dudó en contratarlo, dando inicio a la relación laboral más sangrienta de la historia colombiana. Pronto Popeye se transformó en un experto en tortura, asesinatos y secuestros. Escuchemos acerca de algunos de sus métodos más salvajes. Las torturas en la mafia son un cable en el dedo gordo del pie. Viene acá, ahí está el negativo. El positivo viene al pene del tipo que estamos torturando. Y de ahí a la energía. Esa tortura son 3 días, hasta que la persona habla. Otra tortura es coger y meterle un trapo en la boca. Y lo tienes que tener ahí. Y coge una toalla que está impregnada con agua, jabón y gasolina y te la ponen aquí. Y tú te chupas eso. Y los ojos te ponen para reventarse. Y tú tienes que controlar el trapo y entonces eso es una tortura brutal. Uno de los primeros ataques efectuados por Popeye no tuvo como objetivo a rivales del narcotráfico ni a militares, sino a un viejo periodista colombiano que con su pluma había preocupado seriamente al mundo criminal. El 17 de diciembre de 1986, a las 7 de la noche, Guillermo Cano Izaza, director del periódico El Espectador, fue asesinado al ser atacado por 2 sicarios en la ciudad de Bogotá. Uno de ellos fue John Jairo Velázquez, quien se encargó de jalar del gatillo. El motivo del crimen fue simple. Cano era un periodista muy comprometido con la causa contra el narcotráfico y publicaba numerosas notas a través de su periódico. En su trabajo se investigaban las redes de contacto de Medellín e incluso se nombraba a la familia de Pablo Escobar, algo que no le gustaba para nada al capo narco. Guillermo Cano Izaza, el experimentado director del periódico El Espectador, en ese año, 1986, se había propuesto, como ningún otro periodista en el país, investigar a un pintoresco y extraño supuesto dirigente político antioqueño de nombre Pablo Escobar Gaviria. Entonces, Cano desempolva en los archivos del periódico una antigua foto de Pablo Escobar y la publica nuevamente. Antes de su brutal fusilamiento, Cano había recibido múltiples amenazas por sus denuncias,
pero hizo oídos sordos al peligro que golpeaba a su puerta. En aquella noche de diciembre, Popeye y un secuaz lo esperaron cerca de su oficina para acribillarlo. Le dispararon 8 veces en el pecho. De acuerdo con los exámenes posteriores, se utilizó una ametralladora para generar un alto volumen de fuego en pocos segundos. La muerte de Cano evidenció la vulnerabilidad y la falta de protección estatal hacia los periodistas que se atrevían a denunciar los crímenes relacionados con el narcotráfico en Colombia. Este asesinato, perpetrado en medio de las calles de la capital colombiana, no solo impactó a la nación, sino que desencadenó una violencia sistemática contra el periódico El Espectador y contra personas vinculadas al caso. Con el tiempo, las instalaciones de redacción serían objetivo de los bombardeos y atentados efectuados por los hombres de Pablo Escobar Gaviria. Si bien fue uno de los primeros ataques de alto perfil efectuados por Popeye, este fue uno de los más importantes. En este punto de la historia aún falta mucho horror por conocer, pero hacia el final de la carrera de John Jairo Velázquez, el asesinato de Cano fue uno de los puntos fundamentales en su condena. Ahora regresemos a los años 80, una de las épocas más oscuras de Colombia. El cártel de Medellín no era tan solo un grupo de forajidos que comercializaban cocaína y otras sustancias. Se trataba de un grupo terrorista, cuyas garras llegaban incluso hasta el mundo de la política. Fue por eso que varias de las víctimas de Popeye correspondían a ese universo. Entre la lista de caídos en manos del mítico sicario, tal vez el nombre más recordado es el del senador y candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento. A finales de los 80, la violencia narco era tal que se había transformado en uno de los temas centrales en las campañas electorales de la presidencia. En el caso de Galán Sarmiento, como parte del Partido Liberal, una de sus propuestas era llevar a cabo una lucha frontal contra el crimen organizado, la cual incluía extraditar a sus referentes a Estados Unidos. El poder oscuro y criminal del narcotráfico y ha sido el nuevo liberalismo la única fuerza política que en Colombia se enfrentó a ese adversario terrible de la sociedad. Esto era el peor de los destinos posibles para un hombre como Pablo Escobar. Tan lejos de su país y con un sistema penitenciario mucho más moderno, su influencia se vería disminuida y tal vez moriría tras las rejas. Es por eso que decidió que quien debía fallecer era justamente Luis Carlos Galán Sarmiento, y el encargado del pedido fue su sicario estrella, Popeye. De acuerdo con Velázquez, el primer intento de matarlo fue el 4 de agosto de 1989, aprovechando un acto público del candidato en la Universidad de Medellín, capital de Antioquia. No obstante, el atentado fue frustrado porque una mujer reportó a la policía a unos hombres sospechosos cerca de su casa. Eran los sicarios contratados por Escobar. Afortunadamente para los asesinos, pocos días después se efectuó otro evento similar. Eran las 8:30 de la noche del 18 de agosto de 1989, cuando una camioneta blanca descapotada entró a la plaza central de Soacha, municipio vecino de Bogotá. El vehículo se abrió paso entre la multitud allí congregada para escuchar a quien, según todas las encuestas, sería el próximo presidente de Colombia, el dirigente liberal Luis Carlos Galán Sarmiento. En medio de vítores y arengas, Galán se subió a una improvisada tarima desde la que se dirigía a sus seguidores, reivindicando su compromiso de acabar con el narcotráfico. Tan solo habían pasado 15 minutos desde la llegada del candidato, cuando se escuchó la primera ráfaga de disparos. A continuación escucharemos el relato de un camarógrafo presente en el momento de la masacre. Ahí escucharon los tiros, mira, todo el mundo al piso. Ahí cayó el doctor Galán, mírenlo, allá está, miren. El vestido claro. De vestido oscuro. El que está el claro es un guardaespaldas, el que cayó herido. Sí. Ese fue el momento exacto en la balacera. Yo en ese momento en realidad no sabía qué hacer, me boté al piso.
al doctor Galán lo bajaron en un momento en que la cámara la paré, porque pues no podía, ¿no es cierto? Entonces él me decía, Chucho, llévame al hospital. Gritos, balas y muerte. Después de varios segundos de violencia, el líder liberal cayó al suelo de la tarima y se produjo un gran revuelo. En ese momento el político aún seguía con vida, por lo que fue trasladado de emergencia a uno de los mejores hospitales de Bogotá. Pese a los intentos de los doctores, a las 10:45 de la noche se confirmó la trágica noticia. Luis Carlos Galán Sarmiento había muerto, y con él su promesa de extraditar a los terroristas del cártel de Medellín. Era una demostración de que la única autoridad que mandaba en Colombia era Pablo Escobar Gaviria. Atención. Esta noche el precandidato liberal Luis Carlos Galán Sarmiento fue víctima de un atentado terrorista cuando presidía una manifestación política en Soacha, aquí muy cerca de Bogotá. El fallecimiento del político marcó para siempre la historia del país. Más de 30 años después de lo ocurrido, las heridas que dejó aún no sanaron y los responsables por el magnicidio no han terminado de ser llevados ante la justicia. De acuerdo con los relatos de Popeye, este crimen no hubiera sido posible sin la asistencia silenciosa de autoridades policiales y militares que dejaron vía libre para el ataque. Por ejemplo, ese mismo día, el entonces director del Departamento Administrativo de Seguridad, Miguel Alfredo Maza Márquez, decidió cambiar al jefe de seguridad asignado a Galán. En su lugar puso al inexperto Jacobo Alfonso Torregrosa, hecho que para las autoridades fue determinante para el magnicidio y por el cual Maza Márquez cumple una condena de 30 años de prisión. Además de asesino a sangre fría, Popeye también era un hábil terrorista y secuestrador. Por eso Pablo Escobar le encomendó algunos de los operativos más ambiciosos durante su guerra contra el Estado colombiano. Así fue como en enero de 1988 privó de su libertad a Andrés Pastrana, futuro presidente cafetero entre 1998 y 2002. A finales de los años 80, Pastrana era candidato a la alcaldía de Bogotá, cargo que finalmente ganó. En esa época, el cártel de Medellín quería asegurarse la colaboración total de los estratos políticos. Es por eso que un grupo de sicarios lo secuestró cuando salía de su sede de campaña. Luego de pasar por varios vehículos, terminaron recluyéndolo en una casa alejada en las afueras de la ciudad. Colombia continúa a esta hora en una angustiosa espera. La liberación de Andrés Rango, secuestrado anoche de la sede de su campaña por guerrilleros del M-19. Hasta el momento se desconoce dónde lo pueden tener o qué piden por su rescate. Pese a ser enviado por el cártel de Medellín, Popeye se identificó como miembro del M-19, una guerrilla que operó en Colombia hasta 1991. Durante su secuestro, el expresidente colombiano se encontró cara a cara con el propio Pablo Escobar, quien, según ha contado Pastrana, lo saludó con un «Buenas noches, Andrés». Si bien el candidato fue liberado, el fin de su cautiverio estuvo marcado por otro secuestro que ocurrió en simultáneo, uno con consecuencias oscuras y que también tuvo como protagonista al sicario favorito de Escobar. Ya con Pastrana en su poder, la cúpula del cártel de Medellín se decidió a raptar a otra figura importante para así poder presionar al gobierno. El objetivo seguía siendo el mismo: frenar de una vez y para siempre la política de extradiciones que tanto temía Pablo Escobar. El siguiente en la lista negra de Popeye era Carlos Mauro Hoyos, quien para 1988 se desempeñaba como Procurador General de la Nación. Como miembro del Partido Liberal, su postura era bastante similar a la de Galán Sarmiento. Ambos entendían que era necesario una guerra frontal y la colaboración irrestricta con Estados Unidos. Ese afán de justicia fue su condena. El mejor instrumento en la lucha contra el narcotráfico es el tratado de extradición.
El 25 de enero de 1988, Escobar dio la orden de capturar y mantener a Hoyos en reclusión durante algunos días para asustar al público y al gobierno. Sin embargo, las cosas no salieron como esperaban. Durante el operativo de secuestro se desencadenó un tiroteo en el que murieron el escolta del procurador y uno de los sicarios de Escobar. Hoyos, por su parte, resultó herido y fue trasladado por Popeye y el resto de sus secuaces a las afueras de Bogotá, cerca del lugar donde tenían retenido a Pastrana. La respuesta de las autoridades fue tal que Escobar dio la orden de liberar al entonces candidato a la alcaldía de Bogotá para bajar la presión. La liberación de Pastrana no calmó las aguas. Las fuerzas de seguridad intensificaron su presencia en las calles para dar con el escondite de los secuestradores. El gobierno no quería negociar, por lo que el capo ordenó a Velázquez ejecutar a Hoyos. Años después, el sicario visitó la tumba de su víctima. Acá hay dos muertos ilustres que fueron asesinados por Pablo Emilio Escobar Gaviria y por mi persona y por el cartel de Medellín. Acá tenemos al doctor Carlos Mauro Hoyos, era el procurador de la República de Colombia. Gracias al testimonio de Popeye, conocemos en detalle cómo fueron los últimos instantes de vida del procurador y cómo se llevó a cabo el desecho de su cuerpo. En primer lugar, le pegó 4 tiros, 2 en la cabeza y 2 en el cuerpo, como todo un profesional. Luego el sicario buscó un teléfono desde el cual llamó a Caracol Radio e informó sobre la ejecución de Hoyos. Una noticia jugosa para un medio amarillista sediento de sangre. Popeye incluso brindó datos precisos para que las autoridades encuentren el cadáver de la víctima, sobre el cual se colocó un cartel bastante elocuente que decía: "La guerra sigue". Tanto los secuestros como la ejecución de una de las víctimas causaron un gran impacto en la sociedad colombiana. A continuación veremos material filmado en el momento de la liberación de Andrés Pastrana. Bueno, yo primero que todo quiero agradecer de verdad a todos los colegas, a todos ustedes, a todos los colombianos, los gestos de amistad y de respaldo para conmigo, para con toda mi familia. Yo me siento muy bien. En la vida de un asesino no hay lugar para el romance o el afecto. Durante sus épocas como empleado del cártel de Medellín, Popeye llegó a ser compañero sentimental de Wendy Chavarriaga Gil, una de las tantas amantes de Escobar Gaviria. Sin embargo, el capo sospechó que la mujer estaba colaborando con la justicia colombiana. Sin titubear, el narcotraficante le encomendó a John Jairo Velázquez la misión de asesinarla, aún conociendo su aventura con la futura víctima. Así lo recuerda Popeye. Pablo se dirigió a mí y me dijo que sabía de lo mío con ella. Él fue claro, o vos o ella, y pues no lo dudé ni un segundo. Para ser hombre de confianza de uno de los criminales más temidos de la historia, hace falta sangre fría y carencia total de escrúpulos. Pero incluso los villanos más poderosos caen algún día. El 21 de julio de 1992, las Fuerzas Armadas de Colombia capturaron a John Jairo Velázquez en una de las tantas fortificaciones construidas por su patrón. Desde entonces fue paseado por todos los tribunales del país, cumpliendo con una condena efectiva hasta el año 2016. En aquel entonces se le concedió su pedido de libertad condicional, apoyado en la cantidad de información que el sicario brindó a las autoridades. Gracias a su colaboración se conocieron algunas de las técnicas más desagradables de los sicarios colombianos. En la cárcel hay mucha técnica, porque hay presos que se suben por el recto un tubo de PVC, que es de plástico duro, y entre el tubo va un puñal. Y cuando van a apuñalar a alguien, untan de excrementos humanos el puñal y te apuñalan. Te mueres inmediatamente, pues la infección es brutal. Sin embargo, su etapa de libertad no duró demasiado. Al cabo de 2 años cayó preso nuevamente debido a crímenes recientes, pero también a cuentas pendientes de los años 80 que aún se encontraban bajo investigación.
Durante su estadía en prisión, Popeye reveló varios de los secretos más oscuros del cártel de Medellín en cuanto a sus métodos. Una de las confesiones más impactantes tuvo que ver con la manera en que la organización mataba a los policías. Desde mediados de los 80, Escobar se volvió famoso por ponerle precio a las cabezas de los uniformados. De acuerdo con John Jairo Velázquez, la eliminación de agentes comenzó como reacción a la muerte del cuñado de Escobar, Mario Henao, a manos de representantes de la ley. Desde entonces los oficiales se volvieron un objetivo prioritario, tanto así que había una escala de recompensas de acuerdo con el rango de la persona asesinada. Por un simple agente se pagaban $900, por un sargento $1.000, un teniente valía $5.000. Por último, un general se recompensaba con $50.000. De acuerdo con el testimonio de Popeye, él mató directamente a 25 de los 540 policías asesinados por el cártel de Medellín. Antes te indicamos que el asesinato del periodista Guillermo Cano Izaza, efectuado el 17 de diciembre de 1986, fue uno de los crímenes de mayor perfil efectuados por Popeye. Por este asesinato, la Fiscalía le impuso una medida de aseguramiento en reclusión penitenciaria en mayo de 2019, cuando estaba a pocos meses de recobrar la libertad tras regresar a prisión en 2018, por incurrir nuevamente en los delitos de extorsión y concierto para delinquir. Paradójicamente, la última condena de Popeye llegó a causa del primer asesinato de alto perfil que cometió. Por esos 8 balazos de ametralladora disparados en 1986, el temible sicario pasó sus últimos años de vida tras las rejas, cuando no se encontraba en el hospital luchando contra una enfermedad terminal. Varios medios informaron que padecía un cáncer de esófago con metástasis en pulmones e hígado y que se encontraba recibiendo tratamiento paliativo en un centro médico de Bogotá. Finalmente murió el 6 de febrero de 2020, cerrando una infame carrera que regó de sangre a toda Colombia. Con más de 3.000 crímenes cometidos y 250 asesinatos confirmados, Popeye tiene un lugar asegurado entre los sicarios más temidos de la historia, cuyo único código moral era el respeto a su patrón. Esta es la tumba de mi patrón Pablo Emilio Escobar Gaviria. En el patrón, la fuerza tan brutal. Era un hombre demasiado fuerte y no le temía esto. Esto lo tenemos garantizado todos. Aquí no hay nadie que se salve de esta. De esta forma llegamos al final del video. Si quieres seguir conociendo las actividades más impactantes del crimen organizado, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones de nuestro canal. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.